Perfecto. Primero que todo, les mando un saludo a todos ustedes, esperando que tengan una buena jornada el día de hoy, una buena semanita en general hasta el momento. En un momento, en un inicio, se los comenté que desde el día de hoy y durante las últimas tres clases que nos quedan por revisar, vamos a hacer una pequeña inversión en el orden de las clases ya. Entonces los días martes en la tarde vamos a partir con ciencias y posteriormente van a tener su clase de lenguaje, ¿ya? Por un tema de horario de la profesora de lenguaje hicimos esta pequeña adaptación. El día de hoy nos toca revisar la clase número 5 de ciencias, ¿ya? La cual abarca o toma en consideración temas relacionados con la física, ¿ya? La semana pasada hablamos temas relacionados con la química, hablamos sobre lo que era una solución, ¿cierto? Una mezcla, en donde teníamos un soluto, un elemento que queríamos disolver, ¿cierto? Un solvente o disolvente que nos iba a ayudar a que esto sucediera y que por lo general este iba a ser el agua. Y al mezclar estos dos elementos íbamos a tener como resultado una mezcla homogénea, ¿cierto? Una mezcla en donde yo ya no podía observar los elementos constitutivos de dicha mezcla. Por ejemplo, veamos el ejemplo de la tacita de café, ¿cierto? En donde podíamos mezclar los granos de café, que era el soluto, con el agüita, que era el solvente, y vamos a tener como resultado nuestra mezcla homogénea, que iba a ser nuestra taza de café. Una taza, ¿cierto?, que contenía un líquido, el cual tenía un color en particular, un aroma y un sabor en particular. Ya no podíamos observar el agua transparente que teníamos en un inicio, ni tampoco podíamos observar los granitos de café que mezclamos con el agua, y solamente teníamos como resultado esta mezcla homogénea que podíamos beber. El día de hoy vamos a revisar temas relacionados con la física, vamos a hablar de lo que vendrían siendo los conceptos de fuerza y movimiento. Los conceptos que vamos a revisar el día de hoy, usted los puede encontrar en su manual de estudio desde la página 171 en adelante. Desde la página 171 hasta aproximadamente la página 182. Son relativamente hartas páginas, ya que en algunas de estas usted va a encontrar imágenes, gráficos que buscan una mejor representación de los conceptos que vamos a revisar el día de hoy. Hoy hablaremos de movimiento y de fuerza, dos conceptos sumamente importantes que están presentes las 24 horas, los 365 días del año y que nosotros mismos como seres humanos durante el día, durante la realización de nuestras actividades de la vida diaria, estamos en constante presencia y, ¿cómo se puede decir?, acción de lo que vendría siendo la aplicación de una fuerza y la observación e existencia de un movimiento. La presentación entonces el día de hoy tiene como título Fuerza y movimiento. El objetivo del día de hoy es que podamos entender la relación existente entre estas dos palabras, ya que, ¿cómo se puede decir? Los elementos u objetos que nosotros podamos tener a la mano van a interaccionar de tal manera que la aplicación de una fuerza va a tener como resultado un movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, en la imagen que nos vemos en primera instancia, vemos, ¿cierto?, un pie de un futbolista, el cual está entrando en contacto con una pelota, ¿cierto? Es sabido por todos nosotros que cuando una persona golpea una pelota, esta pelota se mueve y se desplaza, ¿cierto? Gracias a que previamente se le aplicó una fuerza. El objetivo, como se los comentaba, es que podamos reconocer o describir algunos conceptos relacionados con la fuerza por un lado y por el movimiento, y principalmente reconocer la relación que existe entre estos dos conceptos. Por ejemplo, nuevamente vemos la imagen ahí, tenemos un atleta, ¿cierto? Un levantador de pesas, de halterofilia, en donde un deporte súper conocido que podemos ver, ¿cierto?, en los Juegos Olímpicos, en la televisión de vez en cuando, en donde el objetivo, ¿cierto?, es tomar esta pesa desde el piso y levantarla sobre la altura de la cabeza. Para poder generar dicho movimiento, ¿cierto?, desde la superficie del piso hasta una altura determinada, el atleta en este caso, y gracias a su cuerpo y a su musculatura, tuvo que ejercer una fuerza muscular, ¿cierto? Aplicarla a la barra que está sujetada en sus manitos
y proceder a generar el movimiento de dicha barra para poder lograr el levantamiento como tal. Es importante definir desde ya o tener una idea muy clara de lo que corresponde a estos dos conceptos. En primera instancia, una fuerza se va a definir como un tipo de acción que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le va a provocar un efecto y se va a denominar movimiento a un fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar en el espacio. Esta circunstancia se debe al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza previamente. Los científicos han descrito y han demostrado que cuando nosotros aplicamos una determinada fuerza a un objeto, se pueden hacer presentes dos efectos, los cuales pueden suceder de forma simultánea o hacerse presente uno solo. Y estos efectos se van a detener o van a desaparecer una vez que el objeto que se desplaza, que se mueve, se detiene o entra en reposo nuevamente. El primer efecto que los científicos han descrito de la aplicación de una fuerza a un objeto es la modificación del estado de movimiento en que se encuentra el objeto que la recibe. Por ejemplo, tenemos esa pelota de fútbol, ¿cierto? Descansando en una superficie determinada y en un momento la pelota se encuentra quieta, ¿cierto? Se encuentra en un estado de reposo, no hay ningún movimiento aparente y posteriormente a que la persona llega y patea dicho balón, ese balón se va a mover y se va a desplazar en el espacio, ¿cierto? Entonces quiere decir que vamos a modificar el estado de movimiento. Vamos a pasar de un estado de reposo sin movimiento a un estado de movimiento como tal, de desplazamiento. Y el segundo efecto posible es si yo golpeo con la suficiente fuerza a dicho objeto, puedo lograr la modificación de su aspecto físico. ¿Por qué? Porque si usted lo piensa, si yo pateo con la suficiente fuerza dicho balón, es muy probable o existe cierta probabilidad de que cuando esta pelota se vaya desplazando en el espacio y vaya realizando dicho movimiento, es muy probable de que esta pelotita que es redonda, ¿cierto? Vaya aplanándose, volviendo un poquito más esférica y modificando su aspecto físico levemente. Estos efectos, el cambio de estado de movimiento y la modificación de su aspecto físico, van a desaparecer una vez de que esta pelota vuelva a estar en un estado de reposo, vuelva a estar quieta. Algunas características importantes a considerar. La fuerza es un tipo de acción que un objeto ejerce sobre otro. Se dice entonces que existe o hay presencia de una interacción. Por lo mínimo, deben haber dos cuerpos involucrados. Un cuerpo que va a ejercer o a aplicar la fuerza y un segundo objeto el cual va a recibir la fuerza y lo posible se va a mover, se va a desplazar. Se dice que un cuerpo no puede ejercer sobre sí mismo una fuerza. Se dice que los elementos inertes que no tienen vida no pueden generar o aplicar ningún tipo de fuerza. Solamente los seres vivos podemos hacerlo. Por ejemplo, nosotros los humanos. Y por último, la fuerza siempre es ejercida en una determinada dirección y se representa a través de vectores, a través de flechas. Los científicos, para poder hacer los estudios y cálculos matemáticos de manera más sencilla, le otorgaron una representación a las fuerzas que vendrían siendo flechas. A estas flechas se denomina vectores. Esto ayuda para poder determinar la dirección, la fuerza y la orientación o sentido cuando analizamos una fuerza en particular. Dentro de las imágenes que podemos ver encontramos, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? El cumplimiento de dichas características. Por ejemplo, dice que un cuerpo ejerce fuerza sobre otro objeto. Por ejemplo, la chica que está levantando la pesa, ¿cierto? Su cuerpo está ejerciendo una fuerza que se transmite por su extremidad superior a la pesa para poder mantener esta pesa en el aire y poder producir el movimiento.
Si vemos la chica, ¿cierto? Natalia Ducó, que está con las balas en su mano, también podemos decir que esta atleta le entrega una fuerza a esa balona, a esa pelota de acero, gracias a su extremidad superior, y esto permite que la bola viaje por el viento o por el aire. Por lo menos tienen que existir dos cuerpos que están interactuando. La futbolista, ¿cierto? Se va a acercar y va a golpear a la pelota. Su cuerpo le va a ejercer, le va a aplicar una fuerza al objeto que vendría siendo el balón para que éste se mueva. Si nosotros pensamos, si dejamos esa pelota quieta en el espacio, esa pesa quieta en el piso, en el suelo, ¿se va a mover por sí sola? Yo creo que no, ¿cierto? Va a haber, ¿cierto? Una permanencia en un estado de reposo, siempre y cuando no exista un factor que altere ese reposo, como por ejemplo la aplicación de una fuerza. Y existen, por ejemplo, dos fuerzas que son relativamente diferentes, que están relacionadas principalmente con la fuerza de gravedad y con la fuerza magnética o electromagnética, ya que la fuerza de gravedad, si tú lo piensas, puede ejercer fuerza sobre otros objetos sin entrar en contacto directo. Lo mismo el imán, ¿cierto? Un imán puede tener la capacidad de atraer objetos hacia sí, hacia su posición, sin la necesidad de entrar en contacto directo con dicho objeto y aún así puede ejercer dicha fuerza magnética de atracción. Otras características importantes a considerar: es una interacción entre dos objetos, lo que acabamos de decir, un objeto que va a ejercer la fuerza, un objeto que la va a recibir. Mientras este objeto A le entregue la fuerza a objeto B, va a existir una interacción. Por ejemplo, yo estoy jugando tenis, tengo mi raqueta en la mano, se acerca una pelota, ¡pum! La golpeo, ¿cierto? Yo con mi raqueta le aplico una fuerza a una pelota para que ésta se mueva. Y dicha interacción va a durar un periodo de tiempo sumamente cortito, ¿cierto? Sumamente pequeño. Solamente ese periodo de tiempo en que la raqueta entre en contacto con la pelota va a durar dicha interacción. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si yo estoy empujando una caja o estoy empujando un mueble? La interacción, ¿cierto?, que va a existir entre mis manitos y la aplicación de la fuerza con el objeto, quizás va a durar un periodo de tiempo mayor y esa interacción se va a agrandar. Pero una vez yo retire mis manos y deje de aplicar fuerza, esa interacción va a desaparecer. Se dice que nadie tiene fuerza, nadie ejerce, o sea, perdón, nadie tiene fuerza. La fuerza se ejerce, se experimenta y se aplica, ¿ya? Si nos pensamos nosotros en nuestro cuerpo humano, podríamos decir que nuestro cuerpo no tiene fuerza, más bien nuestros músculos pueden ejercerla. Nuestro cuerpo, nuestro esqueleto puede experimentar diferentes tipos de fuerzas y al mismo tiempo la podemos aplicar a diferentes objetos. Al levantar un objeto del piso, al colocarme una prenda de vestir, al colocarme una mochila, al abrir y empujar una puerta, etcétera. Es una magnitud que los científicos han definido con diferentes valores, direcciones y sentidos. Valor, un número. Dirección, si es horizontal, si es vertical. Un sentido, si es a la derecha, si es a la izquierda, si es hacia arriba, si es hacia abajo, etc. También se dice que un objeto puede estar experimentando varias fuerzas al mismo tiempo y éstas pueden anularse entre sí. Por ejemplo, yo tengo mi teléfono, ¿cierto?, apoyado en una mesa, en una superficie plana. Cabe destacar que el peso de este objeto lo va a estar empujando hacia abajo, en forma perpendicular. Y al mismo tiempo la fuerza de gravedad va a ayudar a que este objeto tienda a irse al piso, a precipitarse. Entonces, mientras este objeto esté descansando tranquilamente sobre una mesa, sobre un escritorio, van a existir la fuerza del peso del objeto, la fuerza de gravedad y otros factores que van a estar influenciándolo a que éste caiga al piso. Pero si todas esas fuerzas logran anularse y convertirse en cero, vamos a favorecer y hacer presencia de que un objeto se mantenga en reposo durante un periodo de tiempo y por lo tanto yo voy a poder dejar mi teléfono en la mesa, me puedo ir a acostar, a dormir y al próximo día levantarme y encontrar el teléfono en exactamente el mismo lugar. Gracias a que todas las fuerzas que están ejerciéndose sobre ese objeto
se anulan, se convierten en cero y podemos tener un objeto en reposo constantemente. Y por último, se dice que la fuerza no está en las cosas. Y cuando hablamos de cosas nos referimos a objetos inertes, objetos inanimados, sin vida, como por ejemplo un teléfono, un control remoto, una mesa, una silla. Estos objetos no pueden ejercer fuerza, solamente los seres vivos. En este caso, los seres humanos tenemos la capacidad de poder utilizar y aplicar una gran gama de distintas fuerzas que vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, los científicos, para poder generar diferentes cálculos matemáticos principalmente y análisis de las fuerzas existentes en nuestra naturaleza, es que otorgaron una unidad de medida y una cantidad vectorial. Una unidad de medida como por ejemplo existe el kilogramo, ¿cierto? Los gramos, yo pienso en peso. Si hablamos de centímetros, de kilómetros, ¿cierto? De milímetros, yo quizás pienso en longitud. Si pensamos en litros, en centímetros cúbicos, yo pienso en volumen, ¿cierto? En este caso, los científicos, para referirse a la fuerza, tomaron la unidad de medida denominada newtons. Los newtons representan la unidad de medida de las fuerzas y se representan con el símbolo de una letra N en mayúscula. Un newtons es la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo de masa de 1 kilogramo, le va a comunicar una aceleración de 1 metro por segundo. Esto quiere decir que si yo le aplico 1 newton de fuerza a un objeto que pesa 1 kilo, este objeto se va a mover 1 metro cada segundo que pase. Entonces, un vector es básicamente una flecha que ayuda a comprender de forma más amigable, más sencilla, la aplicación de una fuerza como tal. Un vector, ¿cierto? Por ejemplo, vemos estas dos personas las cuales están empujando una caja, ¿cierto? Un hombre ejerce una fuerza, existe una flecha roja. Una mujer aplica una fuerza, existe una segunda flecha roja. Y si nosotros pensamos en una sumatoria de fuerza, la fuerza total se ve representada con una flecha de color verde, ¿cierto? Que vendría siendo la suma de ambas fuerzas aplicadas. Sí o sí, cuando usted vaya a analizar o vaya a observar la aplicación de una fuerza a un objeto y se presente movimiento, sí o sí van a estar presentes tres componentes. Un valor que va relacionada con un número, con la unidad de medida, en este caso con los newtons. Podríamos decir que esos chicos están empujando la caja con una fuerza de 20, 30 o 40 newtons. Vamos a tener sí o sí una dirección, o sea, una fuerza sí o sí va a tener una línea de acción. Ejemplo, horizontal o vertical. En este caso, los chicos están empujando la caja en forma, ¿cierto?, horizontal. Y por último, sí o sí vamos a tener la presencia de un sentido, que vendría siendo la orientación, hacia dónde se dirige la fuerza. Por ejemplo, a la derecha, izquierda, arriba o abajo. Si volvemos al ejemplo de los chicos, podríamos decir que los chicos están empujando la caja en sentido de derecha a izquierda. Ahora nosotros vamos a hablar un poquito sobre las clasificaciones de la fuerza. Cabe destacar que nosotros los seres humanos diariamente estamos realizando un sinfín de fuerzas, aplicando fuerza a diferentes objetos, a diferentes elementos, cumpliendo todas las actividades de nuestra vida diaria. Y al mismo tiempo el movimiento está relacionado con nuestro desarrollo desde que nosotros somos un bebé. El movimiento permite el desarrollo de nuestro cuerpo humano y, ¿cómo se puede decir?, el alcanzar hitos motores, como por ejemplo el poder sentarnos, poder gatear, poder reptar, poder caminar y poder desplazarnos de manera independiente. El movimiento nos ayuda a interactuar con nuestro entorno. En primera instancia, vamos a ver una clasificación de las fuerzas según su punto de aplicación. Y luego veremos un tipo de clasificación según el tiempo de aplicación. En primera instancia, según el punto de aplicación, tenemos dos grandes grupos: fuerzas de contacto y fuerzas a distancia.
Cuando hablamos de fuerzas de contacto, nos referimos a aquellas fuerzas en que el cuerpo que ejerce dicha fuerza está en contacto directo con el cuerpo que la recibe. Por ejemplo, la futbolista, ¿cierto? Golpea la pelota, su pie entra en contacto directo con la pelota para que ésta se mueva. El chico que está haciendo el lanzamiento de la bala, lo mismo, ¿cierto? Su mano, su extremidad superior está en contacto directo con la bala, con esta bola, y eso permite la aplicación de la fuerza para que dicha bala se mueva. Si pensamos, por ejemplo, no sé, en un chico que practica béisbol, tengo un bate de béisbol, se acerca una pelota, golpeo la pelota, ¿cierto? Entro en contacto directo entre el bate y la pelota para aplicar y favorecer el movimiento, y así con todos los ejemplos posibles. Voy a abrir una puerta. Tomo la manilla de la puerta y la empujo o la tiro. Y al aplicar esa fuerza, mi mano estará en contacto directo con el objeto que la recibe. Y por otro lado, tenemos todo lo contrario, fuerzas a distancia. Estos son muchos menos ejemplos, particularmente hablamos de la fuerza de gravedad y de la fuerza magnética. Esos son los principales ejemplos, ya que en una fuerza a distancia, el cuerpo que ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en un contacto físico directo, ¿ya? Si lo pensamos en la fuerza de gravedad, ¿cierto? La fuerza de gravedad ejerce una fuerza sobre todos los objetos que están dentro del campo gravitacional de la Tierra y la empujan hacia abajo, hacia el centro. Mm. Ahí en la imagen aparece un caballero el cual está sentado, ¿cierto? Está tranquilamente sentado bajo un árbol y de un momento a otro le cae una manzana, ¿cierto? En su cabeza. Esas manzanas, ¿cierto? Están todas en un determinado árbol, en una determinada rama, ¿cierto? No hay nadie que la esté tocando, no hay nadie que está favoreciendo a que se caiga. Más bien, la fuerza de gravedad ejerce una interacción, un efecto sobre dicho objeto y este objeto se precipita cayendo al piso. La fuerza de gravedad nunca entró en contacto con la estructura de esta manzana y aún así logró que esa manzana se desplazara y se moviera en el espacio. Permiso, profesor, disculpe, no ha Dígame, cambiado la estimado. imagen. Perdóneme, ¿me puede Hola, repetir? buenas. Miguel por acá. Disculpe, profesor, que no ha cambiado la imagen. Usted dice que hay una imagen de un señor sentado con una manzana y no tenemos otra imagen del joven levantando la pesa. Ay, espérame un segundito, vamos a solucionar el tiro ese. Tucu, 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 Hola, tucu, profe, tucu, tucu. hola, entrando a clase. Vamos a compartir una nueva presentación. Tucu, 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 tucu. Ya, vamos nuevamente. Nun- Entonces, Nunca o- cambió la imagen, profe. objetivo. Aquí estamos con el chico levantando la pesa, ¿cierto? Objetivo. Sí, Ya. Seguimos. Aquí aparece una zapatilla y una pelota. ¿Me confirma eso? ¿Sí? correcto. Es- No, A ver. esa imagen no la tengo yo en en el... el Ya, libro de no se nosotros preocupe. No se preocupe, salen dos jugadores de esa pelota. imagen no aparece en su manual de estudio porque yo la tomé de internet para poder hacer ese ejemplo bien básico y que se pudiera entender de la mejor manera posible. Nos quedamos aquí, mire, aquí. Entonces, por un lado, fuerzas de contacto, en donde yo voy a estar en contacto directo con el objeto, ¿cierto? Y voy a aplicar la fuerza, que son la gran mayoría de fuerzas que están presentes en el día a día. Yo me voy a vestir, voy a abrir una puerta, voy a levantar una mochila, voy a levantar un objeto y por lo general siempre entro en contacto directo con los elementos. Perdón, Muy, profesor. dígame, esa imagen Mi tampoco nombre es aparece Alejandro en el Núñez. manual. Mire, perdone, no lo puedo, voy a trazar en el enlace que estoy en dental, en una sesión de dental. Alejandro no hay Núñez, problema. por favor. Ya, lo dejo presente, don Alejandro, para tener en consideración. Listo. No hay Vale, problema. gracias. Ya, entonces, fuerza de distancia, una fuerza que se va a aplicar o que va a ejercer, ¿cierto? Un cuerpo sobre otro, pero que no entra en contacto directo. Hablamos principalmente de la fuerza de gravedad. Ese es el gran ejemplo de una fuerza a distancia. Las demás que usted se puede imaginar son fuerzas de tipo de contacto, en donde yo entro en contacto directo con el objeto que voy a mover, que voy a desplazar. Y en segunda instancia tenemos
una clasificación según el tiempo de aplicación. Tenemos dos polos, al igual que la clasificación anterior. Fuerzas impulsivas, que son de una duración muy corta, muy pequeña, y fuerzas de larga duración. ¿Ya? Si pensamos en las fuerzas impulsivas, son generalmente de muy corta duración. Por ejemplo, en los deportes hay bastantes ejemplos de esto. El tenista que golpea una pelota, ¿cierto?, con su raqueta, este objeto va a golpear la pelota, esta pelota se va a desplazar en el espacio, pero la aplicación de dicha fuerza dura un periodo de tiempo sumamente pequeño, mientras la raqueta está en contacto con la pelota. Una vez que la pelota, ¿cierto?, sale volando por el espacio, esa interacción desapareció. Si pensamos en un beisbolista, lo mismo. Hay un periodo de tiempo muy cortito en donde una persona golpea una pelota, ¿cierto? Y esta pelota se mueve en el espacio. Si pensamos en una persona que practica golf, lo mismo. Tengo un bastón, ¿cierto? Un bastón de golf, golpeo una pelota. En un periodo de tiempo muy cortito, esos dos objetos entran en contacto y ese periodo de tiempo es suficiente para que la pelota se pueda mover. Y por otro lado, tenemos fuerzas de larga duración. Si usted lo piensa, estos ejemplos tienen una duración mucho mayor a las comparables con una fuerza impulsiva. Por ejemplo, estamos hablando de elementos que tienen que mantener un peso o un determinado objeto, manteniendo, ¿cómo se puede decir? Mantenerlo en el aire un periodo de tiempo sumamente prolongado. Por ejemplo, podríamos pensar en un teleférico, el cual, ¿cierto?, está colgando de un cable, el cual debe mantener el peso de dicha cápsula, de dicha cabina, y al mismo tiempo debe mantenerlo y permitir un movimiento, ¿cierto? Que éste se desplace. Y si usted lo piensa, esa cabina está colgando todo el tiempo de dicho cable y por lo tanto este elemento tiene que generar una fuerza de larga duración para poder mantener a ese objeto flotando. Si pensamos, por ejemplo, en una cadena o en un cable que sostiene un candelabro, un objeto que está flotando, ¿cierto?, en el aire, que se mantiene en un periodo de tiempo sumamente largo y dicho elemento tiene que ser capaz de mantener el candelabro flotando en un periodo de tiempo determinado. Si pensamos, por ejemplo, cuando niños nosotros nos columpiábamos, ¿cierto? Fuimos a la plaza, nos subíamos a este juego y nos columpiábamos. Un columpio es el que mi cuerpo, ¿cierto? Todo el peso de mi cuerpo descansa en una base que por lo general era de madera o metálica, la cual en sus costados, ¿cierto? Tenía por lo general una cuerda o una cadena. Ese elemento iba a mantener mi peso corporal mientras yo me balanceaba, ¿cierto? 5, 10, 15 minutos. Conectado, Un profe. periodo de tiempo sumamente largo en consideración a un, como se puede decir, a un jugador que está golpeando una pelota con una raqueta. Entonces, tenemos dos grandes clasificaciones de la fuerza, según su punto de aplicación, si son fuerzas de contacto o si son a distancia, y según su tiempo, si son de un periodo de tiempo muy cortito o un periodo de larga duración. Cabe destacar que, como yo se los comenté en un momento, sobre un objeto se pueden estar experimentando o ejerciendo diferentes tipos de fuerza al mismo tiempo. Existen las denominadas fuerzas exteriores o externas, que son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo siendo ejercidas por otros objetos. Y las fuerzas interiores o internas, que son aquellas fuerzas que una parte de un cuerpo ejerce sobre otra parte de sí mismo. Por ejemplo, tenemos un camión, el cual en la parte posterior en su cabina, ¿cierto? En la parte posterior está transportando una caja. Este camión se está moviendo por la ciudad, está frenando, está pasando por los motoros, se caen algunos baches, etcétera. Y esos movimientos, esas alteraciones externas, exteriores, van a hacer que esa caja se mueva, se desplace dentro de dicha cabina. Ahora bien, una caja, netamente por su conformación, va a tener un peso determinado y ese peso más la fuerza de gravedad van a empujar la caja hacia abajo. Cuando la caja se desplace, va a generar una fuerza de roce,
ya que la superficie de abajo del camión y la superficie inferior de la caja van a entrar en contacto generando roce o fricción. Ahora bien, si el peso de la caja es lo suficientemente alto, es muy probable que por más que ese camión se mueva, esa caja se va a mantener quieta en un estado de reposo. Eso va a permitir que todas las fuerzas que están ejerciéndose sobre esa caja se anulen, se conviertan en cero y esa caja pueda mantenerse inmóvil sin moverse ni un centímetro. Ahora bien, en la vida cotidiana existen diferentes tipos de aplicaciones de fuerza. En el día a día nosotros estamos constantemente ejerciendo fuerza sobre un objeto y aplicando fuerzas de diferente índole o tipo. Por ejemplo, entre las más conocidas, las más repetitivas, que sí o sí nosotros ejercimos o aplicamos en el día a día, en primera instancia la denominada fuerza aplicada. Es una fuerza ejercida sobre un objeto por otro. Por ejemplo, la chica empujando un auto. Me quedo en pana, ¿cierto? Debo empujar el vehículo para desplazarme y así no estar obstruyendo la vía. Mi cuerpo entra en contacto directo con el auto y yo le aplico una fuerza al auto para que éste se mueva. Si yo quiero mover un sillón, un mueble, lo mismo, ¿cierto? Voy a entrar en contacto directo con el elemento y le voy a aplicar una fuerza para favorecer el movimiento. Por otro lado, tenemos la fuerza de roce o la fuerza de fricción, que es aquella fuerza que se opone al movimiento entre superficies. Por ejemplo, si yo voy a estar moviendo una caja o un objeto, ¿cierto? El objeto al momento de desplazarse, vamos a generar cierto grado de roce entre las superficies. Por ejemplo, si yo estoy moviendo una caja sobre una superficie en donde hay una alfombra, es muy probable que para poder deslizar dicha caja deba generar mucha fuerza, ya que el roce o la fricción va a ser muy alta. Y viceversa, si yo estoy moviendo o quiero mover una caja en una superficie que puede ser cerámica, quizás voy a tener que aplicar una menor cantidad de fuerza para lograr el movimiento, ya que el roce o fricción va a ser menor. Nosotros al caminar estamos generando constante roce y fricción con la planta de nuestras zapatillas y en el suelo, e incluso con las extremidades en movimiento. Nuestra ropa también genera constante roce y fricción con la estructura, una mochila, una chaqueta, etc. Existe también la fuerza denominada fuerza normal, que está relacionada principalmente con el peso de los objetos. Es una fuerza ejercida sobre un objeto que está en contacto con una superficie y siempre es perpendicular. Por ejemplo, tenemos un libro, el cual está reposando en una mesa, ¿cierto? Están completamente quietos, estáticos, sin movimiento. Y dicho libro, netamente por tener una conformación, una forma, un cuerpo, va a tener un peso. Pongámosles que un libro va a pesar 500 gramos. Mientras el libro se encuentra descansando sobre la mesa, esos 500 gramos y sumado a la gravedad van a estar empujando a ese libro siempre hacia abajo, en forma perpendicular. Lo mismo, si yo tengo mi teléfono y lo dejo en una superficie, en una mesa, este objeto solamente por tener un peso va a estar empujando, ¿cierto? Este objeto sobre la superficie, sobre la mesa. Si la mesa no existiera, este objeto se va a precipitar perpendicularmente al piso. Otro tipo de fuerza muy común, muy presente en el día a día, es la denominada fuerza de empuje. La fuerza de empuje, perdón, es principalmente aquella que está relacionada con grandes volúmenes o grandes cantidades de agua. Hablamos principalmente de agua o de diferencias de presión, ya sea de gases. El empuje básicamente es la fuerza que impulsa al objeto hacia arriba por una diferencia de presión. Por ejemplo, yo tengo una piscina con agua, tengo una botella y la lanzo a la piscina. Va a haber un periodo de tiempo en donde esa botella va a bajar, se va a hundir y
pasado un periodo de tiempo relativamente acotado, cortito, esa botella va a salir a flote, ¿cierto? Va a salir a la superficie. Producto de una diferencia de presión, porque la fuerza de empuje del agua es mayor al peso de la botella. Ahora bien, si esa botella en su interior tuviese arena, tuviese piedras y tuviese un peso mayor, si ese peso es capaz de vencer la presión del agua, puede quizás bajar al fondo. Pero si no es así, los objetos van a flotar y se van a mantener arriba en la superficie. El empuje principalmente está relacionado también con los elementos que usan la fuerza hidráulica, la fuerza de empuje de grandes cantidades de agua. Otro ejemplo, tenemos la denominada fuerza de tensión. La fuerza de tensión es aquella fuerza de atracción ejercida por cuerdas, lazos, cadenas, cables, etcétera, en una dirección opuesta al objeto. Un ejemplo muy común, ¿cierto? El columpio. Esa pequeñita se está columpiando, todo su cuerpo, todo el peso corporal está descansando sobre un asiento, ¿cierto? Sobre una superficie, la cual a cada extremo tiene una cuerda, ¿cierto? La cual la está sujetando a una zona más superior. Esas cuerdas están manteniendo constantemente por un periodo de tiempo relativamente largo el peso de ese cuerpo y al mismo tiempo está favoreciendo dicho movimiento. Pensamos en los cables que mantienen la ampolleta, los cables que mantienen un candelabro, podemos pensar en la fuerza que ejerce un cinturón de seguridad, un cinturón que utilizamos en un pantalón, los mismos cordones que existen en nuestra ropa, en nuestras zapatillas, etcétera. Si pensamos en cuando vamos a pasear a nuestra mascota, a nuestro perrito, lo mismo, ¿cierto? Yo tengo una correa, la cual hace una fuerza de tensión, lo cual me permite tener siempre el control sobre mi mascota. Y por último tenemos la fuerza de gravedad, que es la fuerza física que ejerce la masa del planeta Tierra sobre todos los objetos que se hallan dentro del campo gravitatorio. La fuerza de gravedad, ¿cierto? Como lo dijimos, puede ejercer fuerza sin entrar en contacto directo con los cuerpos, pero aún así favorece que todos los cuerpos tiendan a ir hacia abajo, tiendan a ir hacia el núcleo, hacia el centro de la Tierra. Esto nos permite, por ejemplo, mantener los pies sobre la Tierra. Si no, estaríamos flotando, al igual lo hacen los astronautas. Y por último tenemos la fuerza de tipo resistencia al aire. Quizás esta es menos común porque es la fuerza que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire. Existen algunos elementos, como por ejemplo un paracaídas, un parapente, la materia prima con la cual se construyen los aviones, los helicópteros, diferentes tipos de aeronaves, en los cuales sí o sí tienen que tener las características de poder resistir la fuerza del aire, ¿ya? Ya que, por ejemplo, un paracaidista cuando se precipita a caer, la fuerza que debe vencer a la resistencia del aire es sumamente alta y por lo tanto todos los elementos relacionados con un parapente, con un paracaídas, tienen que tener la característica de poder resistir frente a la fuerza del aire y no romperse. Lo mismo con el fuselaje, por ejemplo, de un avión. Están construidos de un material que tiene la característica de poder resistir o vencer la fuerza de resistencia al aire y así no dañarse con cada uno de los viajes. Y por último tenemos lo denominado y tan importante como movimiento, el cual se va a denominar a un fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar, se van a mover, van a cambiar de posición en el espacio. Este movimiento se debe al hecho de que sobre ellos se generó una determinada fuerza. Por ejemplo, ahí hay una chica la cual tiene una pelota sostenida en sus manos, una pelota la cual se encuentra en un estado de reposo, sin movimiento, completamente quieta. Basta solamente de que la chica abra sus manos, suelte la pelota y así se haga presente el movimiento. ¿Por qué? Porque la pelota tiene un peso en particular y gracias a la energía, perdón, a la fuerza gravitacional, este objeto sí o sí se va a precipitar al suelo. Como lo comentamos, el peso de un objeto va a siempre empujarlo perpendicularmente hacia abajo. Ese peso representa cierto grado de energía
el cual, cuando éste se va desplazando en el espacio, va a liberar energía cinética, energía relacionada con el movimiento y el desplazamiento de los objetos. Ahora bien, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, al aplicar una fuerza en un objeto, yo voy a tener como resultado el movimiento, siempre y cuando la fuerza sea lo suficientemente alta o considerable para que el movimiento se haga presente. ¿Puedo yo aplicar una fuerza y no tener movimiento como resultado? Sí, puede existir ese caso. Por ejemplo, si yo intento mover un closet de 3 cuerpos que tiene 3 puertas, que está lleno de ropa, y lo quiero mover yo solo, que peso 70 kilos, 75 kilos, es muy probable de que yo le aplique mucha fuerza a ese objeto, a ese elemento, y no lo mueva, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me encuentro con un poste, y yo comienzo a empujarlo, empiezo a empujarlo con toda la fuerza posible, es muy probable, ¿cierto?, de que ese objeto no se mueva, que no se mueva ni un centímetro. ¿Por qué? Porque la fuerza siempre tiene que tener una magnitud relativamente alta para poder producir un movimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora si yo vengo en un auto, vengo conduciendo a 100 kilómetros por hora y me encuentro con el mismo poste y le doy un choque con el auto? Ese poste inmediatamente se va a mover, ¿cierto? Inmediatamente se va a desplazar en el espacio. ¿Por qué? Porque en este caso yo le voy a estar aplicando una fuerza sumamente mayor a comparación a lo que yo estaba haciendo en un inicio, que era empujarlo. ¿Ya? Entonces, por lo general, en la gran mayoría de los casos, al aplicar una fuerza, vamos a tener como resultado un movimiento. ¿Puede ser que en algún momento yo aplique una fuerza y no exista movimiento? Sí, puede ser. En la mayoría de los casos, sí, puede ser. Siempre y cuando la intensidad de la fuerza no sea lo suficientemente alta en relación al objeto que yo quiero mover. Y por último vamos a finalizar viendo estos diferentes conceptos. Este recuadro aparece en su manual de estudio en una de las hojas, en donde hace una pequeña definición de algunos conceptos que están relacionados a lo que vendría siendo el movimiento, el desplazamiento como tal. Vemos una imagen en donde tenemos un motociclista, el cual va a cambiar de posición desde el punto A hasta el punto B. La posición se define como el lugar que ocupa un cuerpo respecto a un punto de referencia, ¿cierto? Este motociclista va a cambiar su posición desde el punto A al punto B. Cuando este motociclista se mueva del punto A al punto B, va a recorrer una distancia que vendría siendo una longitud recorrida por dicho elemento, por dicho cuerpo. Podríamos decir que ese motociclista se movió 20 metros, 50 metros, 100 metros, por ejemplo. El concepto de fuerza, que lo hemos visto recientemente, ¿cierto? Una magnitud vectorial que mide el cambio de movimiento y la capacidad de modificar la forma de los objetos y se va a representar mediante la unidad de medida denominada newtons. El movimiento, por otro lado, es el fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar, generado o resultante de la aplicación de una fuerza. Esa motocicleta tiene un motor. Ese motor genera energía y le entrega la fuerza suficiente a ese vehículo para que se pueda mover, para que pueda cambiarse desde la posición A la posición B. Velocidad. La velocidad habla de la relación del cambio de posición con el tiempo. Por ejemplo, podríamos decir que ese motociclista se movió del punto A al punto B a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Eso quiere decir que cada hora que pasó se movió o avanzó una distancia de 20 kilómetros. Tenemos el concepto también de trayectoria. Cuando hablamos de trayectoria, hablamos de una línea imaginaria generada por el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, el motociclista pudo cumplir 3 trayectorias diferentes para realizar el mismo desplazamiento. Tenemos una trayectoria en color rojo, en donde el motociclista pudo subir, ¿cierto?, de manera semi-redonda
y volver a bajar para llegar al punto B. Una trayectoria en color azul, en donde el motociclista pudo generar diferentes curvas, diferentes vueltas, llegar al punto B nuevamente. Y una tercera trayectoria en color amarillo, en donde el motociclista baja y asciende de manera más directa, cumpliendo exactamente el mismo desplazamiento. Tres caminos completamente diferentes que llegan al mismo lugar. Vimos el concepto de roce o fricción, que vendría siendo la fuerza que existe entre dos superficies que están en contacto y que se oponen al desplazamiento. Cabe destacar, ¿cierto?, que esa motocicleta cuenta con dos ruedas que están en contacto directo con el piso. Y estas ruedas, al girar, ¿cierto?, van a estar en contacto constantemente uno u otro con el piso y vamos a generar cierto roce, cierta fricción, que también eso va a ayudar a que a que el vehículo se pueda desplazar. Desplazamiento que define la posición de un punto de partida en relación a un punto de referencia o posición final, ¿cierto? En este caso, el motociclista tuvo un desplazamiento, un cambio de posición desde el punto A al punto B. Y por último, vamos a dejar este concepto ya ¿cómo se puede decir? En la palestra, que vendría siendo el concepto de energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para poder realizar un trabajo determinado y producir cambios, ya sea en ellos mismos o en otros cuerpos. El concepto de energía es una palabra sumamente importante, ya que el ser humano sin energía no puede vivir. Entonces, la próxima semana, la próxima clase, vamos a ver más a fondo este concepto de energía. Veremos los diferentes tipos de energía que podemos contemplar como seres humanos, los que están a nuestras manos o cercanos a nuestra utilización, y haremos un pequeño detalle o un mayor énfasis en lo que vendría siendo la energía eléctrica, ¿ya? Considerando de que la gran mayoría de elementos tecnológicos que existen hoy en día utilizan de energía eléctrica para poder funcionar. Sin ir más allá, en nuestra casa tenemos un sinfín de elementos que utilizan electricidad para poder funcionar. Nuestro refrigerador, nuestro microondas, hervidor eléctrico si es que usted cuenta, un televisor, un computador, nuestro Wi-Fi, nuestro router, necesita de energía eléctrica para poder funcionar. Nuestro teléfono siempre lo tenemos que estar cargando con una energía para que nos entregue, ¿cierto? Una función y podamos satisfacer nuestras necesidades. Y obviamente todos estos elementos tecnológicos tienen como formación básica un circuito eléctrico. Entonces eso es importante porque es una pregunta de su evaluación final, que está relacionada con el circuito eléctrico básico y con sus componentes. Entonces, ¿existe alguna duda, alguna consulta o algo que no les haya quedado claro que yo les pueda ayudar a responder? De todas maneras, como es de costumbre, yo en el chat ahora de esta reunión les voy a escribir número telefónico. Cualquier duda que usted tenga, cualquier consulta, siéntase en la libertad de escribirme, de mandarme un mensajito. No hay ningún tipo de problema al respecto. 8470-8728, Felipe Núñez, y esto vendría siendo ciencia. Cualquier duda, cualquier consulta que vaya ejerciendo, que vayan haciendo, usted por favor me manda un mensajito a mi WhatsApp y así yo se lo respondo a la brevedad. Ya. Antes de poder finalizar entonces, como corresponde la clase de hoy, voy a pasar una pequeña lista. Hay varios de ustedes que yo ya los tengo presentes, se los voy a ir haciendo saber para su mayor tranquilidad. Entonces, comenzamos con don Alexander Adín. Don Alexander Adín. Tengo a don Miguel Aravena. Don Miguel Aravena ya está presente, ya para su tranquilidad. Ok, Tengo... vale, gracias, profe. Muchas gracias. Tengo a don Porfirio Araya. También está lista su asistencia, estimado. Ya quedó Gracias, presente. profe. Gracias a usted.
Don Tomás Calizaya, lo mismo, don Tomás, ya está lista su asistencia, quedó presente el día de hoy. La señorita Jocelyn Chacón, también la tengo presente, señorita Jocelyn, ya cuando usted me mandó su Gracias, mensajito, profesor. muchísimas gracias a usted. Continúo con don Luis Cortés. Don Luis, también ya está lista su asistencia el día de hoy, ya quedó lista en el portal. Gracias, profe. A usted. Continúo ahora con don Juan Guerrero. Don Juan también está presente, ya lo vi presente durante la realización de la clase, así que no hay problema. Tengo a don Ricardo Hidalgo. Don Ricardo también está presente, ya está lista su asistencia para su tranquilidad. Don Tomás Higuera. Don Tomás también está lista su asistencia, ya quedó presente en la clase de ciencias. Juan Presente, Guerrero, profesor. presente. Muchísimas gracias. Don Rafael Huenupil. También don Rafael ya está presente para su tranquilidad, ya lo dejé listo antes de Gracias, profe. comenzar esta clase. Tenemos a continuación a la señorita María Leiva. María Leiva. Continúo con don Daniel Yancapán. Don Daniel, ahí lo vi Presente, profe. presente. Muchísimas gracias. Presente, don estimado. Continúo con don Alejandro Núñez, que se retiró, me dejó presente. Don Daniel Olivares. Don Daniel Olivares. Luego tengo a don Venancio Painevilo. Don Venancio ya está lista su asistencia, lo dejé presente para su tranquilidad. Vale, profe, buenas Don- tardes. Muchas gracias. Don Raúl Santibáñez. Don Raúl también está presente, está lista su Presente asistencia. por acá, profe. Gracias. Don Rubén Torres. También lo tengo presente, don Rubén. Ya me aparece aquí en la lista de participantes. Gracias, profe. Seguimos con la señorita Ana Uribe. La señorita Ana Uribe. Y por último, tengo a don José Cárdenas. Don José Cárdenas.